El día de hoy empezamos una serie que me emociona mucho realmente, a la que le he llamado Los Héroes de la Fe. Y está basado en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Este es uno de los libros más famosos de la Biblia, el cual nos relata impactantes historias de los héroes de la fe. Este libro relata lo que estos personajes hicieron y por qué agradaron el corazón de Dios. Son breves historias de personas fieles y de fe que demuestran el poder de la confianza en Dios y la forma en que Él premia a los que le buscan y creen en Él. Soy de las personas que aprenden a través de la vida de otros. Hace tiempo leí en la revista deportiva El Gráfico de Argentina que las estadísticas ilustran: una foto habla más que 1000 palabras, pero nada impacta, nada convence más que la vida de un hombre. Recuerdo cuando estaba terminando el bachillerato, la secundaria en algunos países, que leí una biografía de el mejor futbolista peruano en aquel tiempo, llamado Teófilo Cubillas, y quedé impactado por todo lo que él hacía en aquel tiempo cuando era muy joven él. Él era no solamente el mejor futbolista del Perú, sino que también era un político, era concejal en uno de los municipios más grandes de Lima, justamente donde quedaba el club por el cual jugaba él, el Alianza Lima. Él también conducía un programa musical los viernes por la tarde con una famosa cantante en aquel tiempo de la nueva ola. Y además de eso, estaba estudiando contabilidad en una universidad. Y me impactó porque él había escogido esa carrera porque era una profesión que le permitía estudiar por las noches, trabajar en diferentes maneras, en diferentes horarios, y era algo que se ajustaba a lo que él estaba haciendo en aquel tiempo. Quiero decirle que esa fue la razón por la cual escogí la misma profesión. En mi década de los 20 años, en mi época en tenía los veintitantos años, me esforzaba en imitarlo. Yo decía, si él puede hacer todo eso, ¿por qué no puedo hacerlo yo? Entonces empecé a trabajar en una empresa 8 horas y por la noche empecé a estudiar contabilidad. Escogí esta carrera por mi facilidad con los números, porque también papá no podía darme una carrera en la universidad. Ya tenía una hermana mayor y tenía otros hermanos a quien papá tenía que atender. Entonces tenía que trabajar y la contabilidad me permitía estudiar en las noches. Y también, como decía Cubillas, podía trabajar en diferentes maneras, desde casa, por horas en algunos lugares, 8 horas en la empresa. Bueno, había muchas formas como trabajar esta profesión. También en aquel tiempo, además del trabajo de 8 horas, además de la universidad en la noche, era pastor en la iglesia. Una linda experiencia que empezamos hace muchos años allá en Lima. Empecé mi primer pastorado. Y también una pequeña empresa de confección de pantalones. Y además de eso tenía a mi novia Clarita. Yo decía, sí es posible hacer varias cosas a la vez y hacerlas bien. En la serie que vamos a estar viendo durante estas próximas semanas, 6 semanas, vamos a estudiar la vida de los héroes de la fe. Y vamos a encontrar preciosas lecciones de lo que Dios quiere que aprendamos acerca de la fe y que podamos aplicarlo hoy en día en el siglo XXI. Este capítulo de la fe, el capítulo 11 de Hebreos, empieza definiendo qué es la fe. Y dice el versículo 1, la fe es la seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de lo que no se ve. Hermanos queridos, los personajes de este capítulo se aferraron firmemente en las promesas de Dios. Caminaron por fe para alcanzar aquello que aún no lo veían. La fe, queridos, la fe que agrada a Dios, nos da la certeza de que las promesas de Dios se van a cumplir y nos da una visión clara de la realidad espiritual de lo invisible. Es decir, podemos ver aquellos que aún no se han materializado. Un buen ejemplo de esto lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 14 al 17. Este pasaje nos relata que el rey de Siria salió para hacer la guerra contra Israel.
Cuando oyó rumores de que el profeta Eliseo estaba al tanto de los planes que tenía este rey contra Israel, dice lo siguiente en el versículo 14 al 17 de 2 Reyes capítulo 6. Entonces el rey envió allá a Jerusalén gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo: Ah, señor mío, ¿qué haremos? Eliseo le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, Dios, que abra sus ojos para que vea. Entonces Dios abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El siervo de Eliseo pudo ver con sus propios ojos la poderosa realidad espiritual que ya Eliseo había visto. Él ya sabía que el Señor de los ejércitos, el Dios verdadero, pelearía por ellos esa guerra. Y esto pudo verse por la fe. Queridos hermanos, con razón las escrituras dicen en Romanos 4, 17 y 18, te he hecho padre de muchas naciones. Y es una promesa que el Dios en quien Abraham creyó es el que hace que los muertos resuciten y que es capaz de hacer que las cosas que aún no existen lleguen a existir. Hermanos queridos, Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y nosotros, sus hijos, tenemos que creer que esto es verdad. El día de hoy estaremos estudiando el personaje en Abel. Este es el primer personaje que menciona este capítulo 11 de Hebreos, que cuando habla de los héroes de la fe. Abel con su vida tiene mucho que enseñarnos y es el primer héroe de la fe. El título de esta reflexión es Los héroes de la fe. Abel, un ejemplo digno de imitar. Y vamos a leer el pasaje. Hay dos pasajes, uno en Génesis 4 versículos, Génesis 4 del 1 al 4, y el otro en Hebreos capítulo 11 versículo 4. Empecemos con Génesis 4, 1 al 4. Dice así: Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después Eva dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y Hebreos 11:4 dice: Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, y dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Vamos a ver la vida de Abel y qué es lo que tiene que enseñarnos este héroe de la fe. En primer lugar, veamos quién era Abel. Abel es el segundo hijo de Adán y Eva, como dice Génesis 4, 1 y 2, que Adán tuvo relaciones, dice el versículo 1 del capítulo 4 de Génesis. Adán tuvo relaciones con su esposa Eva y quedó embarazada. Y dio a luz a su hijo Caín y dijo: Gracias al Señor he tenido hijo varón. Después volvió a tener otro hijo, al cual le puso por nombre Abel. Al parecer, Caín y Abel nacieron después que sus padres fueron expulsados del huerto del Edén. El nombre de Abel es muy interesante. Su significado es soplo de vida o aliento de vida. Y este nombre, Abel, simboliza o representa lo frágil y efímera, pasajera que es la vida. Quizás porque su vida de Abel fue una vida corta, fue interrumpida. Dice también este versículo 2 que Abel era un pastor de ovejas, era un pastorcito. Realmente Abel tuvo una vida corta. Aun cuando la Biblia no nos dice las edades de Caín y Abel, pero
Caín asesinó a su hermano Abel. Es el primer asesinato que se registra en la Biblia. El nombre correcto para esta acción es fratricidio, que es cuando un hermano le quita la vida a su hermano. Asimismo, algunos comentaristas dicen que Abel fue el primer mártir de la Biblia. Él murió por hacer lo bueno delante de Dios. El diccionario de la lengua española dice que mártir es aquella persona que muere o sufre grandes padecimientos por sus creencias o convicciones religiosas. ¿Qué nos enseña la vida de Abel? 4 cosas. La vida, aunque los versículos que menciona la Biblia sobre Abel son muy cortos, pero podemos extraer de esos cortos versículos 4 grandes lecciones que podemos aplicar a nuestra vida hoy. En primer lugar, Abel nos enseña que cuál es la ofrenda agradable delante de Dios o cómo es la ofrenda agradable delante de Dios. Génesis 4:4 dice: Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró con agrado Jehová a Abel y a su ofrenda. Dice la parte final del versículo 4 que Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda. Me llama la atención que antes que Dios viera su ofrenda, miró con agrado a Abel. No dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, sino dice vio con agrado a Abel y su ofrenda. ¿Qué es lo que vio Dios en Abel que le agradó? Sin duda, hermanos, el hombre mira lo que está afuera, mas Dios mira lo que está en el corazón. Y Dios vio la actitud de Abel a dar su ofrenda. No era para él una carga. Dio con alegría esta ofrenda, Dios la trajo con alegría. Dios no solamente vio su actitud, sino también sus motivaciones al dar su ofrenda. El corazón de Abel era un corazón agradecido. Todas las bendiciones que Dios les había dado y él vino a dar su ofrenda con gratitud de corazón. Pero también vio la disposición de su corazón. Él estaba diciendo a Dios: mira, no es nada esto que te doy. Como dice Primera de Crónicas 29:14, dice aquí, Salomón decía: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Es decir, ofrenda a ti. Pues todo es tuyo, y del recibido de tu mano te damos. Y Abel tenía esta actitud: alegría, agradecimiento, reconocimiento que todo lo que tenemos era de Dios. Por eso dice aquí la palabra de Dios que Dios vio con agrado a Abel, porque dio su ofrenda con esta disposición, con esta actitud. Querido, el hombre mira lo que está afuera. Pero Dios mira lo que hay en el corazón y eso es lo más importante. Otra cosa que Dios miró con agrado también es la ofrenda, porque dice, miró con agrado a Abel y su ofrenda. Dice el versículo 4 que trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Abel le dio lo mejor al Señor. Dijo que trajo de las primeras del rebaño, de las ovejas. Note que no dice la primera oveja, sino de los primogénitos. Está en plural. Quizás fueron varias ovejitas las que trajo. El escritor agrega en este mismo verso de lo más gordo de ellas. No solo las primeras, sino que las mejores. No era la más flaquita, no era la que tenía un defecto físico, sino que dio lo mejor que tenía. Oh, queridos, cuando estaba preparando esta reflexión, recordaba aquel antiguo himno, cuyo título decía, da lo mejor al maestro. Una de sus estrofas dice, da lo mejor al maestro, nada supera su amor, es decir, nada de lo que hagas va a superar lo que él dio. Se dio por ti a sí mismo, dejando la gloria y el honor. Dejó el cielo, dejó su mansión por venir aquí. No murmuró al dar su vida por salvarte del error. Ámale más cada día, dale de ti lo mejor. Sabes, querido, la vida de Abel
nos enseña que debemos dar nuestras ofrendas, nuestro servicio, nuestro amor, lo mejor al Señor. Eso es lo que dice aquí la palabra del Señor, que debemos darle lo mejor al Señor. Hermanos, yo creo que el Señor espera. Él ve nuestros corazones. Él sabe lo que hay adentro. Démosle con alegría, demos con gratitud, démosle conscientes que le estamos dando de lo que Él nos ha dado, reconociendo que toda bendición procede realmente del Señor. Toda bendición procede del Señor. Abel nos enseña que debo dar lo mejor al Señor. Lo primero de los frutos y lo más gordo, lo mejor. Si es un servicio, hacerlo con excelencia. Lo mejor que puedo hacerlo para Él. Nos enseña que al ofrecer ofrendas, sacrificios agradables a Dios, debe ser en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo la finanza, por supuesto, pero también el tiempo, talentos. Todo tenemos que hacerlo para el Señor. Así como hizo Abel, debemos dar una ofrenda agradable al Señor. En segundo lugar, o en tercer lugar, Abel adoró a Dios por la fe. Es interesante lo que dice Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio. Me llama la atención esta expresión del autor donde dice, por la fe, Abel ofreció a Dios un excelente sacrificio. El sacrificio fue excelente. El sacrificio fue lo mejor, pero por la fe que tenía Abel. Para entender cómo era la fe de Abel, la fe que agrada a Dios. Y por eso está en la galería de los héroes de la fe. Debemos ir 2 versículos más adelante de este mismo capítulo, el versículo 6 del capítulo 11 de Hebreos, que dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, dice la Reina Valera. Pero un poquito más claro está en la versión Dios habla hoy, que dice, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. Porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. El primer requisito de la fe que agrada a Dios es creer que Dios existe. Y Abel creyó que había un Dios verdadero. Abel adoró y dio un excelente sacrificio a Dios porque se lo daba al Dios verdadero. Es interesante que Abel no conocía personalmente a ese Dios, por lo menos la Biblia no lo registra. Dios no le habló a Abel como sí le habló a sus padres, Adán y Eva, ahí en el huerto. O como lo hizo más adelante con Noé, cuando le dijo que construyera un arca. O como habló a Abraham cuando le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. Como le dijo, como habló con otros personajes en la Biblia. Por lo menos la Biblia no lo registra. Es posible que la fe que tenía en Dios Abel era porque sus padres le habían hablado de Dios. Quizás le habían contado algunas historias del huerto del Edén. O quizás Adán y Eva daban sus ofrendas, adoraban a Dios verdadero y Abel y Caín eran partícipes de estos sacrificios. Sabemos bien que los niños aprenden por imitación. Quizás Abel aprendió de ellos cuando era niño y cuando era joven ya lo hacía por su propia cuenta. Es posible que la fe de Abel era producto al saber que las bendiciones que disfrutaba venía de Dios, que Dios era el que bendecía su trabajo como pastor, que el ganado se multiplicaba porque Dios le sustentaba y por eso tenía fe en Dios. No sabemos de dónde vino esta fe de Abel. De lo que sí estamos seguros es que Abel creía en Dios. Él sabía que había un Dios verdadero y él tenía fe en ese Dios. Y la ofrenda que daba era para aquel Dios que él creía. Él tenía conciencia de la existencia de Dios. En el libro de Romanos capítulo 2, versículo 15 dice que aunque no conozcamos la ley de Dios, Dios nos ha dado la conciencia. Y esta conciencia nos acusa cuando hacemos mal y aprueba nuestros actos cuando hacemos bien. Dios ha escrito en nuestros corazones esta conciencia que nos lleva a buscar que hay un ser supremo, un Dios verdadero. El primer requisito
para esta fe que agrada a Dios es creer que Dios existe. Pero hay un segundo requisito también, hermanos, y es que Él recompensa a los que le buscan. Dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe, pero dice algo más, y que recompensa a los que le buscan. ¿Sabes, querido? La fe de Abel, no era una fe intelectual. Muchos de nosotros decimos creer en Dios, pero es una fe puramente intelectual. Oh, hermanos, respecto a ese tipo de fe, la Biblia dice en Santiago capítulo 2, versículo 19 al 19, dice, tú dices tener fe, porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¿Sabes? La fe intelectual por sí sola no tiene valor. Dice aquí la palabra que aún los demonios creen en Dios. Y Abel no solo creía que Dios existía, sino que Abel estaba seguro que Dios recompensa a los que le buscan. Creía que Dios era el creador de todo lo que existe. Era el Dios de él, que cuidaba la creación, la sustentaba, que era Dios quien le proveía todo lo que necesitaba y que sin duda lo seguiría sustentando. Hermanos queridos, la fe que agrada a Dios es una fe que va más allá del creer intelectualmente. Yo creo que Dios existe, ¿no, hermanos? Es creer que Dios es premiador a los que le buscan. Porque Dios dice, premia a los que le buscan. Vamos a recibir un premio. Ellos son los que reciben el premio porque creen que Dios es poderoso para hacerlo. Abel creía que Él es poderoso para darle mucho más de lo que él tenía. Es una fe que nos lleva a la acción. La fe que a Dios le agrada es una fe viva, que cree, pero es una fe de acción. Para graficar este creer en Dios, en que es poderoso para que sus promesas se cumplan. El versículo siguiente, el versículo 7 dice, por la fe cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Hermanos, Noé le creó a Dios. Él dijo, va a venir un diluvio, construye un arca, y él empezó a construir el arca antes que la lluvia llegase. Noé creyó hasta que vino la lluvia. El versículo 8 dice, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Sí, salió sin saber dónde iba, pero creyó que Dios le iba a cumplir lo que había dicho, y creyó hasta ver la tierra, hasta que tuvo su hijo Isaac y sus nietos, Jacob y Esaú. Dice el versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo y la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara creyó hasta que vio a Isaac. Hermanos queridos, la fe que agrada a Dios. Esa fe es esa fe que cree que Dios existe y que premia a los que le buscan. Y esa era la fe que tenía Abel. Por eso está en la galería de los héroes de la fe. Es un ejemplo de fe para nosotros. No solamente es un ejemplo de la ofrenda que agrada a Dios, sino es un ejemplo de la fe que agrada a Dios. En tercer lugar, Abel, por su ofrenda, fue reconocido como justo. Dice el versículo 4, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dice la Nueva Traducción Viviente, fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. ¿Cuál es el significado de la palabra justa? ¿Quién es un justo en la Biblia? Justo es aquel que vive de acuerdo a la ley de Dios y sigue sus mandamientos. Justo es aquel que hace lo correcto y vive de una manera irreprensible. Es un hombre íntegro. Justo es buscar a Dios, acercarse a Él, tener un corazón recto para con Dios, tener un corazón puro. Y dice la palabra de Dios aquí que por la ofrenda de Abel,
demostró que era un hombre justo. Abel es un ejemplo de una vida de integridad. Nos enseña y nos desafía a vivir conforme a los principios de Dios. Su vida simboliza la inocencia, la justicia, la santidad frente a la maldad que representa a su hermano Caín. Hermanos queridos, la ofrenda que a Dios le agrada es esa que viene de un corazón puro. El Salmo 24, 3, 5 dice: ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a los ídolos y nunca dicen mentiras. Ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios, su Salvador. Abel fue un hombre justo, íntegro, de corazón puro, y honró a Dios ofreciendo los mejores animales de su rebaño como sacrificio. Este acto de adoración y obediencia fue recompensado por Dios, quien aceptó su ofrenda. Queridos, sigamos el ejemplo de Abel, un hombre íntegro de un corazón puro. Adoremos al Señor, como dice el Salmo 96:9, en la hermosura de la santidad. Y finalmente, el testimonio de Abel, queridos, nos habla hasta el día de hoy. Dice Hebreos 11:4, la parte final. Dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Dice la traducción, Nueva Traducción Viviente: la ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo, y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Muy interesante la expresión. Abel muerto aún habla por ella, por su ofrenda, hermanos. Abel vivió hace más o menos o más de 6.000 años. Y hoy, en el siglo XXI, estamos hablando de él. Muerto aún habla por ella. Razón tiene el Salmo 112, que dice: en memoria eterna será el justo. La Nueva Biblia Viva dice: los justos serán para siempre recordados. Hermanos, aunque hayan muerto, sus obras con nosotros siguen. Como dice Apocalipsis 14:13, oí una voz del cielo que decía: escribe lo siguiente: benditos son los que de ahora en adelante, mueren en el Señor. El Espíritu dice: sí, ellos son en verdad benditos, porque descansarán de su arduo trabajo, pues sus acciones los siguen. Su vida pasa, pero sus obras quedan. Hermoso testimonio de Abel. Un ejemplo de un hombre agradecido, que dio una ofrenda que a Dios le agrada. Un hombre que tuvo una fe que agrada a Dios. Su fe estuvo puesta en Dios. Creyó en Dios y esperó en sus promesas. Un hombre que vivió una vida íntegra, que dio con alegría, con gratitud, le dio lo mejor a Dios. Sin duda, hermanos queridos, a manera de conclusión me gustaría decir que Abel es un héroe de la fe, no hay duda. Su testimonio hoy nos inspira y nos desafía a seguir sus pisadas. Sigamos el ejemplo de Abel. Fue un hombre que dio una ofrenda agradable a Dios. Su actitud fue correcta, dio con alegría. Su motivación fue la de un corazón agradecido. Dispuso su corazón a darle lo mejor que Dios le había dado. La ofrenda que Abel dio a Dios fue la mejor. Fueron las primeras ovejitas y las más gorditas. Sigamos su ejemplo. Demos al Señor lo mejor y con gratitud. Demos al Señor una ofrenda con motivaciones correctas. Que esta ofrenda, el servicio que le demos a Él, sea con excelencia. En segundo lugar, Abel nos enseña de esa fe viva en Dios. Creía en Dios y estaba seguro, convencido que recompensa a los que le buscan. Es por eso que adoraba a Dios a través de sus ofrendas con lo mejor. Tenía conciencia de que las bendiciones que disfrutaba venían de Dios y era consciente que esa fe en ese Dios poderoso, creador, sustentador, le traería bendición y seguiría sustentándole. Hermanos, es por esa fe
que Abel ofreció más excelente sacrificio. En tercer lugar, Abel es un ejemplo de un hombre justo, es decir, un hombre íntegro, un hombre de un corazón puro. Es un ejemplo para nosotros hoy de una vida íntegra. Su vida santa hizo que Dios aceptara su ofrenda y Dios lo declarara justo. Él sabía que el secreto de la ofrenda que a Dios le agrada y que Dios acepta es la que viene de un corazón puro. Demos nuestra ofrenda de un corazón puro. Y en cuarto y último lugar, Abel era un hombre de testimonio. Hoy damos gracias a Dios por el testimonio de la vida de Abel. Vivió hace 6.000 años y muerto aún hoy nos habla. Que nuestras vidas sean de inspiración, desafío para otros. Y aun cuando pasemos de esta vida, seamos recordados por el testimonio que hemos dejado. Gracias al Señor por esta vida de Abel, un héroe de la fe, un hombre digno de imitar. Oremos. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu palabra, por tu amor, porque tú nos hablas a través de la vida de Abel. Ayúdanos a imitar, a seguir sus pisadas y a darte lo mejor a ti. Que nuestra vida te agrade, nuestra ofrenda, nuestra fe, que nuestra dependencia en ti sea una ofrenda grata ante ti, Señor. Gracias. Ayúdanos a vivir con una vida íntegra, con un corazón puro y a darte lo mejor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.